Muy buenas tardes con todos. Me permito presentarme. Mi nombre es Carlos Vallejo. Como gerente de AgroTraining Capacitación Agropecuaria, empresa organizadora de este evento, quiero en primer lugar dar la bienvenida a todo este prestigioso auditorio. A ustedes, que nos honran amigos con su presencia y con su tiempo. A los moderadores que nos ayudarán la tarde de hoy con las preguntas, el doctor Jacobo Campuzano y el ingeniero Rodrigo Barahona. Y a nuestra conferencista, quien nos acompaña nuevamente este jueves, la ingeniera Agostina Bogni desde Argentina. Mil gracias, Agostina, por su colaboración. Para quienes no conocen a la ingeniera Bogni, me permito hacer una breve y resumida presentación de su experiencia. Ingeniera agrónoma egresada de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Terminó de cursar en el 2019 una maestría en la misma universidad, especializándose en alimentación de terneros. Presentará su tesis titulada Efecto de la adición de sustituto lácteo en la alimentación láctea de terneras en crianza artificial, la cual presentó el año pasado en Estados Unidos en la reunión anual de la ADSA. Trabaja en Tecnal desde 2014 en el área de crianza, haciendo asesoramiento a productores de todo el país. El tema de la conferencia que nos convoca esta tarde es el siguiente: nutrición de precisión en la crianza de terneras. También quiero agradecer a quienes hacen posible esta conferencia, pues sin su apoyo sería imposible realizar estos eventos. Avesca y su línea de negocio Nutraban, Tecnal y la ingeniera Bogni, Semagro y su producto TrueTest, líderes mundiales en pesaje, Alsvet y su línea de productos del grupo alemán Livisto. Me permito, amigos, darles una breve explicación de cómo vamos a manejarnos en este webinar. La conferencia tendrá una duración aproximada de 40 a 45 minutos y luego pasaremos a la sección de preguntas, que no deberá exceder de un máximo de 20 minutos. Las preguntas las pueden realizar ustedes con el botón de la parte inferior de su pantalla. Por favor, no realicemos preguntas en el chat. Gracias a la fabulosa acogida que han tenido nuestras conferencias, estamos también transmitiendo por Facebook Live, por lo que vamos a contestar las preguntas de nuestros seguidores de Facebook también. Para nosotros es sumamente importante que nos ayuden con un minuto de su tiempo al final de la conferencia, completando una brevísima encuesta de evaluación de la misma. Esto nos ayudará a mejorar continuamente estos webinars, siempre buscando la excelencia, en beneficio de nuestro auditorio. Una vez más, bienvenidos, y con ustedes, la ingeniera Agostina Bogni. Adelante, Agostina. Gracias a ustedes, muchas gracias, Carlos, por invitarnos a compartir el conocimiento, y muchas gracias a todos por tomarse el tiempo para escucharnos. Ojalá que podamos compartir e intercambiar un poco de conocimiento. Perfecto, el auditorio es todo tuyo. Bueno, vamos a comenzar. En esta ocasión les voy a presentar lo que es la nutrición de precisión en la crianza de terneras. Vamos a hablar de lo que es formular una dieta para las terneras y también de llevarla a cabo. Avancemos, por favor. Bueno, la nutrición de las terneras arranca apenas la ternera nace.
para hablar de nutrición siempre tenemos que empezar con lo primero, que es el calostro. El calostro es muy importante porque es la primera leche que se obtiene después del ordeñe y es quien tiene la capacidad de aportar las defensas al ternero. El ternero nace totalmente sin ningún tipo de defensas y a través del calostro las va a poder recibir, y solo en las primeras horas de vida tiene la capacidad de recibirlas, absorberlas y repartirlas por todo su cuerpo a través de la sangre. Para que un calostrado sea exitoso debe consumir más de 100 gramos de inmunoglobulinas. Bueno, a su vez, el calostro no es solamente una fuente de defensas, sino que también es un precursor de un buen desarrollo de esa ternera futura. ¿Por qué? Porque un buen calostrado nos va a ayudar a mejorar la síntesis proteica, la expresión enzimática y también un mayor desarrollo del tracto gastrointestinal, que implica en una barrera mayor para las infecciones y a su vez se desarrolla una mayor superficie de digestión y absorción de nutrientes. Se obtiene una mayor secreción de enzimas y tiene una mayor capacidad de digerir nutrientes. ¿Esto qué es? No es simplemente que con el calostro voy a tener defensa, sino que también va a haber un mejor desarrollo del tracto gastrointestinal y eso va a ayudar a que se puedan absorber mejor los nutrientes que el ternero va a adquirir durante toda su crianza. Para eso, vamos uno más. Les voy a mostrar un trabajo que hicieron Soberón en el 2011, el equipo de él, y lo que ellos hicieron fue mostrarnos cómo la primera toma de calostro va a hacer que se modifique la ganancia de peso durante toda la crianza. En este caso, ellos evaluaron el efecto de alta cantidad de calostro, que es 4 litros apenas nace y 2 litros pasadas las 2 horas, o baja cantidad de calostro, que son 2 litros apenas nace, y a eso le hicieron 2 planes de alimentación durante toda la crianza, que es dar sustituto lácteo ad libitum o solamente 4 litros. Entonces tenemos, en la primera columna vamos a ver, en la columna amarilla, vamos a ver alta cantidad de calostro y alta cantidad de sustituto lácteo. ¿Qué quiere decir eso? Que 34 terneras tomaron 4 litros de calostro al nacimiento, luego se les repitió 2 litros más de calostro y luego tomaron sustituto lácteo ad libitum. Esas terneras tuvieron un peso al desleche de 78 kilos, una ganancia de peso de 790 gramos. Ahora, 26 terneras que tomaron baja cantidad de calostro, 2 litros, y alta cantidad de sustituto lácteo, ad libitum, ganaron 670 gramos. Acá podemos ver cómo simplemente dar una buena cantidad de calostro apenas nace el ternero a hacer un calostrado exitoso va a cambiar la ganancia de peso de las terneras a lo largo de toda su crianza. Es decir, que en las primeras horas de vida también vamos a estar determinando cómo va a ser la nutrición de esas terneras a lo largo de su crianza. También podemos ver que la altura de esas terneras fue mayor, hubo diferencia estadísticamente significativa, y la circunferencia también. Y también, como podemos ver, bueno, la concentración de inmunoglobulina G, fijémonos que es 2,7 y 1,4 para la baja cantidad de calostro. Cuando se ofrecieron bajas cantidades de sustituto lácteo, el plan de alimentación también tuvo diferencias, aunque no fue tan grande. Pero podemos ver una diferencia significativa siempre cuando tenemos planes nutricionales óptimos. Obviamente que, ya lo vamos a ver más adelante, pero 4 litros de calostro de sustituto durante la crianza no es una alimentación óptima, es una alimentación justa, digamos. Vamos con lo que sigue. Bueno, en esta presentación vamos a hablar más de la nutrición en general de toda la crianza. Entonces, si bien hice hincapié en el calostro, porque, como les comentaba recién, es muy importante para la absorción posterior de los nutrientes, vamos a hacer un repaso rápido por esto. ¿Qué necesitamos? Por lo menos 4 litros de calostro lo antes posible. Es decir,
en las primeras media hora de vida sería el ideal. Un calostro que sea mayor a 22 grados Brix. Si pudiera ser mayor a 25 o a 28, también muchísimo mejor. Y una calidad higiénica que sea ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga menos de 5.000 coliformes, menos de 50.000 UFC y 0 coliformes fecales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto también va a ayudar a que las terneras puedan absorber mejor los nutrientes y las defensas, para que ese calostrado sea exitoso. Podemos darle un calostro de muy buena calidad eh, en cuanto a inmunoglobulinas y los 4 litros y a la media hora de nacido, pero si ese calostro está contaminado, no voy a tener un calostrado exitoso. Entonces eso es fundamental. Avanzamos. Bueno, no es solo nutrición. En este caso, las dos terneras son recién nacidas y les toca vivir una realidad totalmente distinta. Para poder tener éxito en la nutrición, además debemos brindarle confort a los terneros. No es lo mismo la ternera que está a la derecha que la que está a la izquierda. Las terneras necesitan en las primeras horas de vida, en las primeras 48 horas de vida, estar en un lugar que no tengan corriente de aire, que tengan una temperatura ideal, que no estén en la humedad, en lo posible, lo más cerca, la temperatura, lo más cerca a 38 grados posible, porque es la temperatura que estaban en el útero materno. Y bueno, libres de corriente de aire. En general, lo ideal para una maternidad es lo que vemos en la foto, que es una lámpara infrarroja, cama de paja, un lugar cerrado, higiénico. Avancemos. Bueno, y acá les muestro dos fotos que hemos tomado a campo, que quieren mostrar que en los dos casos están dando de comer las personas que crían, pero es muy importante nutrir, no solamente dar de comer. Muchas veces en las crianzas, por lo menos en las que en Argentina en general, hay muchas que trabajan muy bien, que miden ganancia de peso, pero también la gran mayoría mide solamente mortandad. Y puede que estas dos terneras de las dos fotos no se mueran, pero podemos ver cómo la ternerita Jersey que vemos eh, tiene una condición corporal muy baja. Y en esta otra, fíjense, esta foto es de una amiga que cría terneras, dice 60 días de vida y ya no entran en las jaulas estas gordas bellas. Esta ternera es una ternera obviamente mucho mejor nutrida. Y es muy importante, por eso ahora vamos a ir a ver cómo hacemos para hacer una buena nutrición en la etapa de crianza una vez que hayamos pasado el calostrado. Bueno, como primer paso lo que debemos hacer es evaluar cuáles son los objetivos, evaluar cuáles son las condiciones en las que van a estar los terneros y después ver la parte práctica, cómo la vamos a llevar a cabo. Así que vamos por la primera parte. ¿Pasamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es analizar la dieta y, como les decía, las condiciones. ¿Por qué? Porque el total de energía requerida de los terneros se divide en dos partes. En la energía que el ternero necesita para mantenerse y en la energía que necesita para ganar peso. Dentro de la energía que necesita para mantenerse, esta va a variar según el peso al nacimiento, la raza, no es lo mismo una ternera Holando que una Jersey u otras razas, la temperatura ambiental. Esto es fundamental y generalmente no se tiene en cuenta. Y por otro lado, la energía para ganar peso tenemos que tener en cuenta el peso vivo y cuál es el objetivo de ganancia de peso. Y ahora vamos a entrar un poquito más. Bueno, ¿cuánto peso queremos ganar? En general, los estándares internacionales de ganancia de peso en terneros nos dicen que deberíamos duplicar el peso al nacimiento, a los 56 días de vida. Para lograr esto, se debe trabajar entre 700 y 800 gramos de ganancia de peso por día en promedio durante la crianza. Y esto va a variar según, como dije hace un ratito, el tamaño del ternero al nacimiento, el ambiente y la raza. Avancemos. Bueno, acá podemos ver un cuadro
que es del NRC, en el cual nos dice cómo varía la energía según la temperatura ambiente. Y ahí podemos ver, cuando la temperatura ambiente, en los círculos coloraditos, cuando la temperatura ambiente es alrededor de 20 grados, un ternero de 35 kilos de peso necesita 1,4 megacalorías de energía metabólica para mantenerse, para mantener su condición corporal. El mismo ternero de 35 kilos, cuando hacen 0 grados, necesita 2,2 megacalorías. Y un ternero de 50 kilos va a necesitar 1,9 a 20 grados y 2,9 a 0 grados. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de una crianza podemos tener terneros de peso al nacimiento de 35 o de 50 o esa variedad, pero ¿qué nos va a marcar? Por ejemplo, un sustituto lácteo tiene aproximadamente 4,25 megacalorías por kilo. Entonces, para lograr la energía que necesitamos para mantener a un ternero a 20 grados de temperatura media, necesitamos ofrecer 325 gramos de sustituto por día. Ahora, si esa temperatura desciende a 0 grados, necesitamos medio kilo. O, si el ternero es más grande de tamaño, como decíamos recién, vamos a necesitar de medio kilo a 700 gramos según la temperatura ambiente a medida que va bajando. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros debemos, y esto es para mantenerse. ¿Por qué hago hincapié en esto? Acá en Argentina puede hacer 0 grados varios días, dependiendo de la zona también. Yo estoy en el centro de Argentina, pero dependiendo de la zona, puede hacer 0 grados de temperatura media varios días en el invierno, con lo cual los terneros para mantenerse pueden necesitar de medio kilo a 700 gramos de sustituto para mantenerse, más lo que quieran para ganar peso. Un ternero recién nacido, como decíamos. Ahora, en verano puede llegar a necesitar de 350 gramos a medio kilo. Entonces, ¿qué es lo que proponemos muchas veces? Es plantear diferentes dietas según la estación del año. Avancemos. Un ternero está en su zona de confort. ¿Qué quiere decir esto? Es la zona, es la temperatura ambiental en la cual no gasta energía ni para disipar calor ni para calentar su cuerpo. Esto es entre 15 y 25 grados. Eso también depende según la edad del ternero. Esto es para terneros de más de un mes. Los terneros de 5 a 10 días, o sea, terneritos chiquitos, expuestos a 10 grados, disminuyen la digestibilidad de los nutrientes de la dieta comparado con terneros de 17 o 25 días. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los primeros días, esa zona de confort es mucho menor. Es una temperatura más elevada a la que necesitamos. Si no tenemos esa temperatura, necesitamos aportar más energía. Por cada grado por debajo de 5 grados para un ternero de 30 días o por debajo de 10 grados para un ternero recién nacido, se debe aumentar un 2% el aporte de nutrientes. Vuelvo a repetir esto. Un día de temperatura media o en una estación de temperatura media por debajo de 10 grados, por cada grado por debajo de 10 grados, se va a aumentar un 2% el aporte de nutrientes para los terneros del primer mes de vida. Y para los terneros de más de un mes, se puede a partir de por debajo de los 5 grados. Ahora, eso es en época de temperaturas bien bajas. Ahora, en temperaturas elevadas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La zona de confort varía también en cuanto a la humedad relativa. Y acá tenemos lo que se llama el índice de temperatura y humedad. Los terneros están en su zona de confort entre los 20 y los 28 grados, dependiendo la humedad relativa. ¿Y qué podemos ver ahí? Si bien se ven los números bien chiquititos, el primer número de temperatura es 22 grados. Cuando la humedad relativa supera el 45%, empieza una zona de estrés, pero es un estrés leve. Ahora, una temperatura media de verano que puede llegar a ser a lo mejor 30 grados. 30 grados, cuando supera la humedad, cuando supera el 5%, ya comienza a ser un estrés moderado. Y a medida que va aumentando la humedad, ese estrés también va siendo mayor aún. Entonces, no es solamente ver la temperatura, sino también la humedad relativa.
Y con la humedad relativa del ambiente, no solamente es la humedad relativa del ambiente en general, sino del ambiente en el que yo pongo al ternero. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en verano decimos, vamos a llevar los terneros a la sombra natural, que es debajo de los árboles. Pero esa sombra natural muchas veces no tiene buena corriente de aire y se mantiene la humedad después de una lluvia. Y se mantiene durante varios días la humedad relativa elevada. Y eso hace que ese ternero sufra más que un ternero que esté en un lugar seco, que sufra mayor porque tiene mayor ITH, mayor índice de temperatura y humedad. Siempre hay que tener en cuenta la temperatura y también la humedad. Lo mismo para los terneros que están dentro de un galpón. Y de un galpón con piso de cemento más aún. ¿Por qué? Porque el piso de cemento siempre tendemos a lavarlo con agua y mojarlo y no tenemos en cuenta muchas veces en el secado y que tiene que ser rápido para que no eleve la humedad y por lo tanto no eleve el estrés en los terneros. Avancemos. Bueno, teniendo en cuenta que todo eso tenía que ver con la energía para mantenerse del ternero, ahora vamos a ver la energía para ganar peso. Y esto tenemos que tener en cuenta el peso vivo y la ganancia de peso esperada. La ganancia de peso esperada puede depender de cada establecimiento. Hay establecimientos que con 500 gramos por día durante toda la crianza están conformes y hay quienes quieren lograr los objetivos para poder tener una ternera que produzca más leche, una ternera que sea más productiva en su primera lactancia y para eso necesitan ganar, como les comentaba recién, entre 700 y 800 gramos por día en los primeros 56 días de vida, en promedio. Hay varios trabajos y hay un metaanálisis hecho en el cual por cada kilo que aumenta más la ternera en su ganancia de peso durante la etapa de crianza, es una ternera que va a producir 1.550 litros de leche más en su primera lactancia. Entonces, esta ganancia de peso es muy importante. Es muy importante ponerse un objetivo y procurar cumplirlo de 700 u 800 gramos, como decíamos recién. Avancemos. Para eso, nosotros usamos una tabla para ir formulando las raciones, las dietas, porque no todos usan lo mismo, y ahí vamos a ver cómo se puede hacer para lograr diferentes planes de alimentación, en el cual, como les dije, tenemos en cuenta, por un lado, la energía de mantenimiento, la pérdida de calor corporal, también las pérdidas de temperatura, por estar fuera de la zona termoneutral, y por último, la ganancia de peso esperada y el peso con el que vamos a estar haciendo la dieta. Que eso lo vamos a ir modificando semana a semana y poniéndonos un parámetro para poder hacer una buena dieta y acorde a cada etapa de la crianza. Generalmente lo que hacemos es, como les decía, primero hacer la dieta y luego ver cómo la llevamos a cabo. Avancemos. Bueno, si bien en todo esto hablamos de energía, no me voy a detener mucho en lo que es proteína. ¿Por qué? Porque los valores de proteína de dieta en los terneros está bastante establecido que alrededor de un 20% de proteína en la alimentación láctea obtenemos el óptimo de ganancia de peso. Seguimos. Entre un 20 y un 22. Bueno, planes de alimentación. ¿Cuál es el objetivo? Como les decía, duplicar el peso de nacido al momento del desleche. Ofreciendo 4 litros de leche o de sustituto no se cubren los requerimientos para lograr el objetivo. Para poder lograr el objetivo debemos armar planes de alimentación adecuados, como les marcaba recién, que van a ser distintos probablemente en la mayoría de los establecimientos. Obviamente que hay un montón de establecimientos con los mismos planes, pero que se deben adaptar a las necesidades de cada lugar porque no todos tienen las mismas posibilidades. Avancemos. En el 2018, como les comentaba, hicimos una presentación de un trabajo en el cual nosotros mostrábamos las ganancias de peso con diferentes planes de alimentación y también veíamos cómo concentrar la leche con sustituto lácteo puede ser una muy buena opción para poder lograr duplicar el peso sin tener que estar dando mayor cantidad de litros de leche, que muchas veces es lo que
asusta a las personas que hacen la crianza. ¿Y cómo hacemos eso? Concentramos la leche con sustituto lácteo, es decir, que disolvemos en la leche el sustituto. Y lo hacemos desde 50 gramos de sustituto lácteo por litro de leche hasta 125 gramos de sustituto lácteo por litro de leche. ¿Qué debemos tener en cuenta? Siempre usar sustitutos 100% lácteos, siempre ofrecer agua a discreción, porque siempre que concentremos más la leche, ese ternero va a necesitar más agua. Y acá les muestro los datos de un trabajo, como les decía, en el cual C significa un sistema convencional, en donde se dio 4 litros de leche hasta la semana 7, y luego medio litro en la semana, 2 litros en la semana 8, y C más SL es convencional, o sea, 4 litros de leche hasta la semana 7, más medio kilo de sustituto lácteo durante el primer mes de vida. Con ese sistema lo que logramos fue duplicar el peso al nacimiento, a los 60 días, sin variar los litros de leche, y lograr una ganancia de peso de 710 gramos por día en promedio, contra 600 gramos que era dar solamente leche. Vuelvo a repetir, eso fue solamente incorporando durante el primer mes de vida medio kilo de sustituto lácteo a la leche, a los 4 litros. Otro plan que pasamos, otros 2 planes que comparamos fue ofrecer mayor cantidad de litros de leche y ofrecer mayor cantidad de litros de leche y agregar sustituto. En ambos casos se duplicó el peso. ¿Por qué? Porque durante la primera semana se dieron 4 litros de leche en el escalonado, en la segunda se dieron 6, y durante la tercera y la cuarta 8, y luego se comenzó a bajar de nuevo, hasta llegar de nuevo a la semana 7 con 4 litros, y en la semana 8 en todos los casos se dieron 2 litros. Este plan escalonado también se le agregó sustituto lácteo y se obtuvieron ganancias de peso de 780 gramos por día. ¿Qué es lo que obtuvimos en este caso? Fue que ofreciendo mayor cantidad de leche más sustituto lácteo, también se pueden lograr mayores ganancias de peso. Como conclusión, podríamos decir que se puede, para poder duplicar el peso, se puede concentrar la leche con sustituto durante el primer mes o durante todo el periodo de crianza. Por eso aclaré que en este caso agregábamos medio kilo de sustituto lácteo solo el primer mes, pero también en otras crianzas en la práctica agregamos 50 gramos por litro de leche durante toda la crianza, o 100 gramos dependiendo del plan. Bueno, otros autores que obtuvieron que mayor ganancia de peso, en planes intensificados se obtiene mayor ganancia de peso, que acá en realidad no son planes intensificados, sino óptimos, porque son planes para lograr los objetivos que nosotros nos proponemos, que es crear una ternera libre de hambre, sobre todo. Bueno, en los planes comunes podemos tener de 300 a 600 gramos de ganancia de peso. Ahora, en estos planes de alimentación óptimas, tenemos de 750 a 1 kilo. También esas terneras van a tener mayor estructura de crecimiento, lo que se traduce en una circunferencia torácica mayor y mayor altura a la cruz. A su vez, esas terneras, como les decía recién, son terneras que están más tiempo jugando, que están más tiempo acostadas, que están menos tiempo balando, porque son terneras que no sufren hambre. Entonces, hay que hacer, además de buscar una mayor productividad a futuro, también el bienestar en estas terneras. Alimentación óptima reduce el hambre y aumenta el bienestar sin causar más diarreas. Y esto lo aclaro porque, bueno, es muy normal que en las visitas a las crianzas lo primero que nos diga la persona que está criando es que si damos más leche vamos a causar diarrea. Pero si nosotros lo hacemos de manera gradual o concentrando la leche sin necesidad de dar más litros, no tenemos mayor problema de diarreas. Siempre es muy importante, como dije, dar agua. Hacemos. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda etapa, que es llevar a la práctica esto que decimos de los diferentes planes de alimentación, de generar una dieta para cada estación del año, o en realidad aunque sea 2 dietas, una de invierno y una de verano, dependiendo también cómo sea la variación del clima a lo largo del año en la zona que ustedes estén, pero en general se busca que si hay mucha variación de temperatura tengamos un plan de alimentación diferente. Y ahora vamos a ver cómo llevarlo a cabo.
¿Por qué? Porque es muy importante que ese plan de alimentación que nosotros planteamos sea fácil para llevar a cabo en el establecimiento. Y eso es tener en cuenta cómo se va a transportar la leche, porque no es lo mismo estar acarreando con un balde de 20 litros de leche que tener un carro o que tener un carro que es autopropulsado. También es muy importante que el tanque donde se lleva la leche sea un termo, no sea un balde, para poder mantener la temperatura y la calidad higiénica de esa leche o de ese sustituto. Tener los terneros acomodados en orden, siempre del más chiquito al más grande, entonces podemos dar exactamente como nos planteamos el plan. Poner los carteles de semana, acá usamos mucho poner un cartel que indique si están en la semana 1, 2, 3, 4, e ir rotándolos un día específico de la semana. Supongamos todos los lunes se cambia el cartel de semana, entonces sabemos a qué semana corresponde el ternero y cuántos litros de leche debe tomar. Atención a los recién nacidos. Enseñar a tomar es algo que es fundamental. Siempre hago hincapié eso en mis visitas, porque no se puede ofrecer leche y seguir caminando sin detenerse en los más chiquitos a enseñar. Es muy importante que todo el equipo de la crianza se detenga a enseñar y con paciencia. Es importante que el recién nacido no pase más de 12 horas desde que tomó el calostro a que tome su primera toma de leche. Es muy importante evitar los ayunos prolongados. También la temperatura de la leche o del sustituto. Es muy importante que no haya grandes variaciones y que la temperatura siempre sea alrededor de 39 grados. Para eso, a lo mejor en invierno hay que calentarla hasta 42, 43 grados o más aún, según la pérdida que tenga en la oferta de la leche, la pérdida de temperatura, ya sea por mangueras, por pasarlo a unas jarras para medir la cantidad. Es muy importante tener en cuenta. Y los días cálidos, sabemos que la temperatura de la leche no va a variar, entonces con calentarla a 39 grados está muy bien. Es fundamental no dar la leche tal cual como sale de la vaca, siempre llevarla a 39 grados como mínimo. Y por último, para poder cumplir con el plan de alimentación es fundamental medir la cantidad, no hacerlo a ojo, decir, bueno, más o menos damos 2 litros o 3 litros o 4 litros. Me pasa a veces que en las crianzas hay 4 personas trabajando y todos dan más o menos 2 o 3 litros o 4 litros. Y en realidad todos los días los terneros toman la cantidad que, dependiendo de la persona que le tocó. Entonces es fundamental tener jarras medidoras o los surtidores con caudalímetro, eso es fundamental. La temperatura, como les decía, el orden de tenerse los más chiquitos y ofrecer grandes cantidades en el primer mes de vida y luego disminuir para estimular el consumo de alimento. Seguimos. La oferta de agua también es fundamental. ¿Por qué? Porque la oferta de agua, ya como dije hace un ratito, cuando concentramos la leche con sustituto lácteo, va a ser muy importante. Va a ser muy importante la cantidad de agua que se ofrece, la calidad. ¿Por qué la calidad? Digo esto porque tenemos que tener en cuenta de hacer los análisis, tanto físico-químicos, que por ahí lo único que podemos hacer muchas veces es cambiar el lugar de donde tomamos el agua para ofrecer a los terneros, pero sobre todo la calidad higiénica. La calidad higiénica muchas veces varía del agua, la calidad bacteriológica, digamos. Es importante porque eso sí lo podemos cambiar solamente con clorar el agua. Y la temperatura del agua. En los días cálidos necesitamos ofrecer agua fría y en los días de mucho frío los terneros consumen más agua si damos agua tibia. Entonces esto es muy importante. La oferta de agua tiene que ser desde el nacimiento a todos los terneros y puede ser pasados media hora luego de la toma de leche, ya es suficiente, ya podemos estar ofreciendo agua. Algo que es muy importante y que me encontré en la visita de hoy al campo y que me encuentro muy a menudo, es que ofrecen agua luego de dar la leche, perfecto, esperaron media hora, bárbaro. Ahora, le ofrecieron en el mismo balde que le quedaron restos de leche. ¿Qué pasa? Se ofrece esa agua se mezcla con esos restos de leche con el tiempo, con unas horitas, ya empiezan a fermentar, el agua agarra feo gusto, feo olor y los terneros no la toman.
¿Esto qué hace? Que tampoco consuman alimentos. Además de que no consumen agua, no consumen alimentos y esto disminuye la ganancia de peso. Entonces es fundamental ofrecer agua en cantidad, en calidad y la temperatura ideal, pero en baldes limpios. Eso es muy importante. Avancemos. La oferta de alimento también. Es muy importante la cantidad. Que siempre digo, los comederos autoconsumo en la etapa de crianza no son lo óptimo, porque bueno, nosotros debemos estimular al máximo el consumo de alimento balanceado. Y en estos alimentadores tipo honguito, el alimento permanece ahí por varios días, se puede humedecer, pierde el aroma, va perdiendo la palatabilidad, entonces siempre es mejor darlo en comederos individuales y con renovación diaria. A su vez, en verano o en días cálidos es mejor ofrecer mayores cantidades en las horas frescas, no ofrecer llenar el baldecito a la mañana temprano que va a quedar todo el día al rayo del sol o con calor y recién el ternero va a ir a comer a la tardecita. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta e intentar de renovar lo mayor posible el alimento. A los terneritos chiquitos darle muy poquito y ir dando mayor cantidad a medida que el ternero lo va requiriendo. En cuanto a la calidad, también se sugieren siempre alimentos que sean base de soja y maíz, evitar otro tipo de subproductos, evitar usar grano entero con pellet o con concentrados, evitar usar este tipo de mezclas porque como son terneros muy chiquitos, a veces comen más maíz solo, a veces más pellet, y eso no ayuda a favorecer el desarrollo del rumen, todo lo contrario, y hace que los terneros coman una dieta totalmente desbalanceada. Siempre lo ideal para los terneros más chiquitos es alimentos balanceados completos que no tengan posibilidad de selección. ¿Uno más? ¿Tiene una foto más? Bueno, y ahí muestro una foto de un baldecito lleno hasta arriba. Eso es bueno para un ternero grande, no para un ternerito chiquito. Y grande me refiero a, ya te diría que a las 8 semanas de vida recién puede en todo el día llegar a comerse un balde entero. Entonces, siempre lo mejor es ofrecer menos cantidad e ir renovando para evitar que con la misma baba el ternero lo humedezca o que, como decíamos recién, esté el rayo del sol o el viento o la tierra. Siempre lo mejor es ir renovando constantemente y tener mayor periodicidad, sobre todo en verano, cuando tenemos humedad, los días de lluvia, es muy importante. Hoy acá estaba lloviendo y algunos guacheros dicen no le vamos a dar de comer porque llueve y si no se va a mojar el alimento, pero después pasan 10 días lloviendo y ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar 10 días sin comer a los terneros? No. Entonces, lo ideal, los días de lluvia, damos poquito, tal vez tenemos que dar 2 o 3 veces en el día para evitar que se humedezca y que ese alimento fermente. Pero es muy importante siempre ofrecer alimento y ir renovándolo. Vamos a ver más. Bueno, por último, como para ir redondeando, siempre es importante planificar, como decíamos recién, analizar la dieta, llevarla a cabo, ver cómo la llevamos a cabo, ver que todos los puntos se cumplan, que realmente lo que planificamos en el escritorio pueda ser llevado a cabo por el equipo de crianza, que muchas veces no es simplemente medir la leche y ofrecerla, sino que ver la temperatura, ver si la capacidad del tanque tiene para el plan de leche que yo hice, ver si las personas que lo hacen habitualmente a la alimentación pueden llevar a cabo ese plan y controlar, ver si la ganancia de peso es la que esperamos según el plan que nosotros hicimos y si no, volver a planificar. Pero siempre tenemos que tener en cuenta las 3 patas de esa alimentación que era la alimentación líquida, láctea, la sólida y el agua. Y todo eso también va a tener que ver con todos los factores ambientales, porque tal vez el mismo plan de alimentación en 2 establecimientos tiene ganancias de peso totalmente distintas. Y por eso digo que tenemos que planificar, ejecutar y controlar, porque controlar para saber si realmente estamos haciendo bien las cosas y si no hay que ajustar en algún lado. Porque a veces podemos dar el mejor alimento, el mejor plan de alimentación, pero tenemos algún factor que estresa a los animales, ya sea el ambiente, ya sea
el lugar donde están, la casita o la estaca, y eso va a disminuir la ganancia de peso. O asimismo, como vimos, un mal calostrado, por más de que tengamos un plan de alimentación excelente, podemos lograr ganancias de peso bajas. Vamos a ver más. Por eso es muy importante que ofrezcamos más leche, más sustitutos, más leche y más sustitutos, pero también que demos bienestar a los terneros para poder aportar a un mayor desarrollo, a una mayor producción futura, como les decía, una mayor ganancia de peso en la etapa de crianza, se traduce en mayor cantidad de litros de leche en la primera, segunda y tercera lactancia también, y a su vez vamos a tener animales más saludables. Esta alimentación óptima en la etapa de crianza va a ayudar a que los terneros aprovechen mejor después también el plan sanitario que hagamos. Una ternera bien nutrida, cuando la vacunamos, genera los anticuerpos y se va mejor de la crianza, y la recría 1 es mucho más tranquila. Muchas veces me dicen, no, en la etapa de crianza venimos bien, pero lo que es recría 1 se nos enferman todos los terneros. Bueno, hay algo que estamos haciendo mal en la crianza, seguro. Entonces ahí tenemos que ir a ver cómo estamos alimentando, cómo estamos haciendo ese periodo de transición de crianza a recría 1, pero es muy importante una nutrición adecuada. Bueno, espero que les haya servido. Vamos a ir a lo que son las preguntas. Muchas gracias a todos y les doy lugar a ustedes. Carlos, no te escucho. Agostina, mil Ahora gracias. sí. Creo que ha sido una presentación realmente muy valiosa y enriquecedora para nuestros participantes. Muy, muy agradecido por esta conferencia. Amigos, antes de pasar a las preguntas, les vuelvo a recordar y solicitar nos ayuden con la encuesta antes de salir para seguir mejorando estos webinars y darles un mejor producto cada vez. Regresamos en pocos segundos, pero antes veamos valiosa información de nuestros auspiciantes. Volvemos. Perfecto. Entonces, en este momento vamos a dar la bienvenida al doctor Jacobo Campuzano y al ingeniero Rodrigo Barahona. Muchas gracias por su colaboración a los dos. Ustedes van a dar paso, van a ser quienes den paso a las preguntas de nuestros participantes hacia la ingeniera Boni. Adelante, por favor, procedan con las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Agostina, por tan buena conferencia. Realmente estuvo espectacular. Creo que les va a apoyar mucho a todos los productores del sector pecuario de Latinoamérica. Como siempre, hay muchas inquietudes, muchas preguntas. Voy a dar inicio yo con la primera pregunta, que dice, ¿hay diferencia significativa entre criar ternera solo con leche entera y criar solo con sustituto lácteo? Bueno, eso va a depender mucho de la calidad del sustituto lácteo y de la leche entera que tengan. ¿Por qué digo esto? Porque va a depender si la leche tiene calidad higiénica, si la leche es de calidad también, no todo es leche. Nosotros vemos leche como algo blanco, pero no es lo mismo la cantidad de grasa o proteína que puede tener una leche, digamos, que puede producir un tambo u otro,
Y lo mismo si es leche comercializable o es leche de transición o es leche de mastitis, que se usa muchas veces de descarte, las ganancias de peso van a ser completamente distintas. Por eso yo decía que con una cosa o con la otra se pueden tener diferencias de peso, diferentes ganancias de peso, según la cantidad de litros que se den de leche o la cantidad de kilos de sustituto también que se den por día. Como les decía, tienen valores nutricionales distintos, pero cada vez que vamos a hacer una dieta ponemos los valores de cada establecimiento, de grasa, de proteína y de sólidos totales de la leche o del sustituto lácteo que vayan a usar. Asimismo, hay sustitutos lácteos con gran contenido de proteína y de grasa y hay otros muy pobres. Y también la fuente, como decía hace un rato, de la fuente de proteína de los sustitutos lácteos. Hay sustitutos que son 100% lácteos y hay sustitutos que a lo mejor tienen gran cantidad de origen vegetal y esos sustitutos van a permitir ganancias de peso mucho menores que sustitutos que sean 100% lácteos. Entonces, una pregunta bastante amplia de responder, digamos. Perfecto, muchas gracias, Agustina. A ver, continuamos. En el estudio que menciona de agregar sustituto a la leche, ¿a qué concentración de sólidos se llegaba? ¿Hasta qué porcentaje de sólidos se puede trabajar sin tener problemas de diarreas? Bueno, eso es muy variable también, es muy amplio. Yo siempre lo digo porque yo estudié mucho de eso e hicimos diferentes pruebas, pero siempre con sustitutos 100% lácteos, como les decía recién, y con buena disponibilidad de agua. ¿Por qué digo esto? Porque va a depender de la osmolaridad, sobre todo del sustituto y de la leche. Lo que causa diarreas es aumentar la osmolaridad por encima de un nivel de 600 milivolts. ¿Pero esto qué quiere decir? En este caso yo lo había llevado hasta 25% de sólidos. Pero yo digo, no todos podemos probar con cualquier sustituto llevar la leche a 25% de sólidos. Hoy en día nosotros en varios establecimientos trabajamos con 25% de sólidos, pero con el sustituto que nosotros conocemos, que nosotros comercializamos, que es 100% lácteo y que yo ya tengo medido que se puede. Hay trabajos que dicen que al 15% o al 17% empezaron a encontrar diarreas. Bueno, hay que ver con qué sustituto. Hay trabajos que al 18% o hay otros que recomiendan hasta el 20%, no elevarlo más de esos porcentajes. Todo eso tiene que ver con el producto que nosotros incorporemos, principalmente. En este caso, como les digo, yo lo llevé hasta el 25% y de hecho que lo usamos hace varios años en algunos establecimientos sin problemas, pero no con cualquier sustituto lácteo. Eso hay que ver con qué sustituto se va a hacer. Perfecto, gracias Agustina. Buenas noches, magnífico contenido. Una pregunta, ¿a partir de qué día de nacida se le da agua y alimento sólido? Bueno, yo siempre sugiero hacerlo a partir del primer día, por más de que ese día a lo mejor ni se levantan, pero los terneros se van acostumbrando a que tienen su balde de la comida y su balde del agua. ¿Y qué es importante en esto? Que al segundo día ellos ya puedan ir y saber que tienen agua y comida, como decía. Siempre muy poquita cantidad de lo que es comida, agua sí abundante, porque mientras más agua demos, vamos a evitar que ese agua se ensucie, que ese agua se caliente rápido en los días de sol, por ejemplo. Entonces, eso es muy bueno. Y en otros casos también, por ahí en las crianzas que se puede, que el tiempo lo permite, a los terneros más chiquitos le dan agua con mamadera para ir estimulando el consumo de agua. Porque eso, ¿qué va a hacer? El agua va a hacer que se favorezca el desarrollo del rumen, porque las bacterias del rumen viven en el agua y necesitan sí o sí de ese líquido. Con la leche no alcanza, la leche no va al rumen, ahí no aportamos para poder desarrollarlo. Y para que consuma un alimento necesitamos sí o sí agua. Así que los dos deberían ir de la mano a partir del primer o segundo día de vida. Perfecto. ¿El uso de probióticos con sustitutos lácteos o leche ayuda a mejorar la nutrición de las terneras? Sí, está comprobado y hay muchísimos tipos de probióticos y los probióticos ayudan de gran manera, muchas veces por acción específica contra algunas bacterias o
con acción inespecífica, pero por competencia, ayudan a mejorar. Perfecto, gracias, Agostina. Aquí hay una pregunta que creo que te la han hecho en varias ocasiones en las otras presentaciones. Buenas A tardes, ver. opina del aporte de forraje, heno de alfalfa, paréntesis, en la dieta, aparte del alimento balanceado. ¿Aumenta el consumo de concentrado? Bien, bueno, como vos dijiste, es una pregunta que siempre nos hacen y a eso yo siempre respondo que lo ideal es no ofrecerlo en la etapa de crianza. ¿Por qué? Porque el aporte de fibra ya viene dado en el alimento balanceado. Por eso yo decía intentar de ofrecer un alimento único donde el ternero no pueda seleccionar, a modo de estimular el desarrollo del rumen. ¿Por qué? Porque el alimento balanceado tiene lo necesario de fibra y a su vez lo necesario de proteína y energía. Y lo que al ternero le va a aportar al desarrollo del rumen, sobre todo, son los granos. Y eso viene en el alimento. En lo que es el alimento balanceado. En lo que es el aporte de rollo o de heno en general, nosotros lo sugerimos a partir de la última semana de la etapa de crianza o mejor aún en lo que es en la etapa de transición, que va desde la crianza hasta la recría. La transición generalmente sugerimos hacerla en corrales pequeños, ir haciendo los cambios graduales y ahí sí no variar el alimento, pero sí incorporar el rollo o el megafardo o el heno de alfalfa. Aquí nos preguntan específicamente sobre fincas o hatos de altura que están a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál sería la recomendación en cuanto a cantidades de dietas en la crianza de terneras? Bien, sinceramente nosotros no tenemos esas experiencias acá, por lo menos. Yo sí. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es, como les mostraba recién, las bases para realizar esa dieta de los terneros son las mismas en cualquier lugar del mundo. Es tener en cuenta el peso del ternero, la raza, la ganancia de peso esperada y la temperatura o la humedad a la que se somete ese ternero. Y si hay variación a lo largo del año, bueno, hacer tantas dietas como grandes variaciones haya. Pero hay que hacerla puntualmente viendo todas esas condiciones. Perfecto, Agostina. Sí, definitivamente yo te cuento mi experiencia. Obviamente estamos a 3.500 metros de altura, la finca nuestra, y, y nosotros manejamos un sistema como el que tú estás eh, presentándonos. El incremento de peso es exactamente igual. A lo mejor el metabolismo del animal es un poquito más lento, ¿sí? Por la altura, pero no cambia en nada el esquema nutricional y uno puede llegar a las mismas ganancias de peso de las que tú estás hablando. Perfecto. Excelente presentación. En el estudio en el que evaluaron la suplementación de leche de manera convencional versus la suplementación de leche concentrada con sustituto lácteo, esta última no representó un aumento económico significativo que puede impedir su implementación en explotaciones menos tecnificadas y con recurso económico limitado. Bueno, la verdad es que se incrementa el costo del plan de alimentación, pero cuando uno le pone valor, ya veamos, a lo que es la salud de esa ternera, el desarrollo, la ganancia de peso y la productividad futura, nos da beneficio económico. Y como decía, esto simplifica mucho el hecho de concentrar la leche y no tener que ofrecer mayor cantidad de litros, simplifica mucho lo que es la logística, o sea, el hecho de mover la cantidad de litros de leche o de calentarlos o de pasteurizar. Y también el tiempo que lleva ofrecer mayor cantidad de litros de leche. Si son poquitos los terneros no se nota la diferencia, pero en criaderos grandes sí. Se nota mucho la diferencia de dar 2 litros o tener que estar dando cantidades crecientes. Entonces, lo económico, bueno, hay varios factores para evaluar, además del costo que se puede incrementar en sustituto lácteo. Y adicionalmente, yo creo, Agostina, lo que hemos hablado alguna vez contigo, que a la final esto no es un costo, ¿no? Es una inversión
Porque Claro, por eso digo, la productividad futura lo paga ¿no? realmente. Exactamente. Jacob, Aquí nos preguntan sobre el estudio en el que se suministró a las terneras del suplemento lácteo más la leche. Nos preguntan si es que hubo alguna variación en la temperatura o se utilizaron en otras temperaturas al momento de suministrar a las terneras. No, a la misma temperatura. En ese caso, y al igual como lo hago en la práctica o en establecimientos, llevamos un tanque con leche y un tanque con la leche concentrada, un tanque térmico. Entonces, lo único que se hace es cargar la leche pasteurizada y luego cargar leche que a la misma pasteurizadora se le incorporó el sustituto lácteo, se mezcló y se cargó en otro tanque. En este caso, digamos, cuando queremos hacerlo comparativo, si no, se carga todo en un solo tanque a la temperatura habitual. Ah, claro, perfecto. perfecto. Aquí tengo varias preguntas que tienen el mismo tema y que es la inquietud de qué momento deberíamos incluir ya en la dieta forraje, pasto, sea heno o cualquier tipo de pasto. Bien, eso durante la etapa de crianza evitarlo. Evitar incluir pasto o heno. Porque eso el forraje tiene una tasa de pasaje muy lenta, ocupa espacio y no alimenta, digamos, no estaría desarrollando el rumen, no aporta energía en gran cantidad ni proteína y ocupa mucho tiempo, espacio, por así decirlo, dentro del rumen. Cuando hablamos de crianza, estamos hablando hasta el destete. El Exacto, momento que hasta el llegamos al desleche. destete, empezamos la inclusión de forrajes paulatinamente. Exacto. Correcto. ¿Y Jacobo, cuándo por favor. sería correcto un desleche? Cuando el ternero consume al menos 1 kilo de balanceado. Eso era lo que todos creíamos. Últimamente han salido algunos trabajos que nos dicen que además de consumir 1 kilo de balanceado durante 3 días seguidos, deben haber alcanzado un consumo acumulado de 15 kilos de alimento. Perfecto. Aquí hay una pregunta que es bastante interesante. Conociendo la realidad que nosotros vivimos en el Ecuador, que tenemos una variación de temperatura que que es muy amplia, ¿no? Que en las madrugadas tenemos temperaturas cercanas o rozando los 0 grados y al mediodía temperaturas de 25 grados. ¿Qué manejo sugieres tú en el tema nutricional para, sobre todo, si tenemos esta característica ambiental? ¿Qué podemos hacer o qué tips nos puedes dar? Bueno, sobre todo, como les decía, en cuanto a lo que es alimentación láctea, bueno, buscar la temperatura media, porque por ahí no podemos tomar los extremos, sino buscar la temperatura media diaria y en base a eso plantear la dieta y ofrecer, si se puede, en las horas de más frío, poder ofrecer poder tener, para que los terneros tengan energía para afrontar esas horas de frío. Y en las horas de mayor temperaturas cálidas, tener agua fresca a discreción y siempre alimento balanceado renovado. Evitar poner grandes cantidades en las horas cálidas y que queden durante todo el día el alimento en el balde, digamos. Durante las horas cálidas renovar el agua también es muy importante. Acá nosotros en verano, que hace bastante calor, podemos llegar a dar agua 3 o 4 veces por día. Perfecto, muchas gracias. Aquí me hacen una pregunta en relación a cuál sería la composición ideal de un concentrado preiniciador para iniciar con las terneras. Bueno, las condiciones ideales serían que tuviera por lo menos 18% de proteína y 3.000 megacalorías de energía metabolizable, por lo menos, entre 2.800 y 3.000. Esos serían los parámetros a grandes rasgos. Y como les digo, como fuente principal de proteína, lo que es soja, y como fuente principal de energía podría ser maíz, o hay otros también, pero lo importante es que podamos tener eso y por ahí no subproductos de menor calidad, que nos aporten grandes cantidades de fibra, por ejemplo. Perfecto. Ahora va a ser yo una pregunta.
Agostina, ¿qué experiencia tienes tú con los balanceados? Nosotros hicimos unos trabajos acá y de ahí empezó a manejarse mucho el preiniciador, en el cual manejábamos un Bien, balanceado con lo que tú dices, que es un balanceado de 25% de proteína aproximadamente, que tienen menos consumo las terneras. La base principal, obviamente, lo que acabas de expresar tú, la soya, pero soya extruida, perfecto. y maíz. Bueno, bueno, nosotros también acá usamos, de hecho que el alimento que veíamos recién en la publicidad, en Magna, es un alimento de maíz y soja extrusada con 22% de proteína. Eh, Son alimentos que son mucho más palatables, mucho más digestibles, que las bacterias del rumen tienen capacidad de digerirlo mucho más rápido que uno de maíz y soja común, digamos. Son alimentos que son muy buenos, generalmente son un poco más caros, pero eso se aprovecha muy bien. ¿Por qué? Por esta rápida adaptación de las bacterias ruminales a estos alimentos. Nosotros lo usamos mucho, sobre todo en la primera etapa de la crianza. Los alimentos como vos dijiste, con 25% de proteínas son buenos, y con altas cantidades, como te digo también lo que es el Magna nuestro también tiene 22% de proteína. Por ahí esos alimentos que tienen más proteína son buenos, pero hay que acompañarlos con el plan nutricional para realmente aprovechar ese porcentaje de proteína. Porque si después nosotros le vamos a dar poca cantidad de leche y no vamos a hacer un plan de alimentación óptimo, por ahí vamos a subaprovechar esos alimentos que son tan buenos, digamos. Perfecto, Jacobo. Sí, a ver, aquí nos preguntan, si doy en la mañana leche y en la tarde sustituto lácteo, ¿esto va a crear algún trastorno alimenticio? Y en general nosotros intentamos de que sea un sistema u otro, evitar hacer cambios. Todo lo que genere cambios en las dietas de los terneros puede generar trastornos, sí. Siempre tenemos que intentar, asimismo, de cuando damos leche o leche más sustituto, es muy importante que sea todos los días igual. Las mismas cantidades, las mismas concentraciones. Por eso cuando me preguntaron leche o sustituto, ¿qué gano más peso? Bueno, todo depende. Si vos tenés todos los días, vas a dar leche de transición, esta leche que está entre calostro y leche. El calostro tiene 24% de sólidos aproximadamente, más o menos. Y la leche puede tener 12, más o menos. Entonces esa leche de transición puede ir de 24 a 12. Y un día yo puedo dar 17, al otro día 12, al otro día 15. Y hablando muy, para que todos entiendan, yo a veces le digo a los productores, no, es como si vos un día comieras lechón y al otro día comieras lechuga. Si un día comieras algo muy pesado y al otro día comieras algo muy liviano y fueras mezclando, te traería trastornos alimenticios. Lo importante es que vos lo acostumbres a una manera y todos los días le des lo mismo. Aquí hacen una consulta sobre el agua. ¿Cuál es el agua ideal que debo dar a las terneras? Bueno, hay muchos parámetros para agua ideal, pero lo ideal sería que sea apta para consumo humano. Y como dije, por ahí me toca trabajar en zonas donde tenemos agua dulce de 1 gramo de sólidos disueltos y tenemos agua de 5 gramos y los terneros de todos modos se adaptan porque no les queda otra opción. Por ahí pueden tener un poco más de diarrea o acostumbrarse un poco más lento. A veces cuando tienen mucha cantidad de sólidos disueltos, mucha cantidad de sales, hay que ver porque pueden causar realmente diarreas y vamos a tener que buscar otra fuente o tener que traer cisternas de agua de otro lugar. Pero bueno, eso hay que ver específicamente el agua de cada lugar, porque muchas veces no se puede elegir, es lo que te toca en la zona que te toca. Pero sí se puede corregir lo que es la calidad bacteriológica, por eso hice hincapié en eso. Y bueno, nosotros usamos una tablita para clorinar, utilizar cloro de cantidad conocidas de cloro, la concentración, para poder hacer una buena clorinación del agua y evitar, sí, aguas contaminadas. Eso sí lo podemos modificar. Entonces, muchas veces por lo que debemos empezar. Perfecto. Aquí nos preguntan sobre el destete. Básicamente, ¿cuál sería el tiempo ideal para el destete
y a qué peso se debería destetar? Bueno, el tiempo ideal es como hablábamos hace un ratito, tiene más que ver con cómo come ese ternero que con otra cosa. Acá y en muchos lugares del mundo, por lo que yo leo, se deslecha por una cuestión de semanas de vida, más que por la cantidad de alimento que comen. Pero idealmente era como decíamos recién, cuando se cumplen 3 días, ya lleva comiendo 1 kilo de alimento o un consumo acumulado de 15 kilos de alimento. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar ese desleche? Lo que más podamos, lo más gradual que lo podamos hacer. Fíjense por ahí en los planes que yo les mostraba que luego del mes de vida empezábamos a bajar los litros de leche para estimular el consumo de alimento. Lo íbamos haciendo gradual. Sí, siempre sugiero que una vez que se corta la leche, se eviten cualquier otro tipo de cambios en los terneros. Es decir, si los tenemos en una jaulita y hoy cortamos la leche, no vacunemos, no tatuemos, no castremos, no todo lo que pueda llegar a causar estrés, no los movamos, dejémoslos ahí por lo menos una semana con comida y agua y después hagamos cualquier otro tipo de movimiento. ¿Me preguntaste eso y me preguntaste ganancia de peso? Sí. Bueno, y ganancia de peso, como decía, entre 700 y 800 gramos sería el objetivo. Los parámetros estándares nos dicen que deberíamos duplicar el peso al desleche y ese es un poco el parámetro en general, porque según el establecimiento, el peso al nacimiento, esta mañana estaba en un campo Jersey y las terneritas, había terneritas de 12 kilos recién nacidas, y esas terneritas si se deslecharan con 25 kilos ya estarían bien. Y no sería lo mismo una ternera holanda que a lo mejor nace con 38 kilos y necesitaría por lo menos deslecharse con 76. Correcto, gracias Agostina. La última pregunta. Eh, ¿Cómo manejas la tabla de incremento de concentrado? ¿Manejas en la crianza, hablando de cuando está tomando leche al libitum? ¿O vas incrementando porque hay gente que dosifica, manejan que dan 1 kilo al mes y 2 kilos a partir del primer mes, o manejas al libitum hasta que destetas la ternera? ¿Lo que es alimento sólido me hablabas? Sí, concentrado. Bien. Sí, ad libitum. Como les decía, por ahí siempre, en lo que es nosotros folletería, en lo que es las bolsas de alimentos, siempre hay tablas que nos sugieren en la primera semana ofrecer de 100 a 200 gramos, ir aumentando de manera gradual, pero siempre lo mejor es ofrecer ad libitum e ir observando eh, cómo, cómo van los terneros comiendo, porque si vemos que a una ternera de un mes con 2 kilos no le alcanza, no la tengo que limitar, le tengo que ofrecer mayor cantidad. Y a lo mejor hay terneritas que tienen un mes y recién comen 200 gramos. Entonces, por eso digo que es en cantidades progresivas y cuando las crianzas son muy grandes, siempre sugiero que haya un responsable de alimentación para que esa persona conozca aproximadamente cuánto come cada ternera. Y como les decía, también el hecho de acomodarlos por edad nos va ayudando a decir, bueno, en primera semana sé que tengo que dar el fondo del baldecito, en segunda semana ya un poquito más, en tercera un poquito más, y no encontrarme con terneras de primera semana con terneras mezcladas de última semana, porque ahí puede que me equivoque. Es muy fácil equivocarse. Y ofrecer grandes cantidades o muy poquito y limitar el consumo, ya sea porque le queda alimento 5 días en el balde y a nadie nos gustaría comer alimento que estuvo 5 días al aire libre, o porque le dimos muy poquito y a las 2 horas de que le di de comer ya no tiene más nada. Correcto. De mi parte hemos terminado las preguntas, Carlos. Agostina, mil gracias por tus respuestas tan claras y didácticas. Esperamos poder contar con tu presencia pronto con otro tema tan interesante como este. Una excelente noche para ti, Agostina. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, queda a disposición. Muchas gracias. A Jacobo y a Rodrigo, muchísimas gracias por su colaboración con las preguntas. Nos fueron de muchísima ayuda.
Amigos, esperamos haber podido solucionar la mayoría de sus dudas e inquietudes en esta ronda de preguntas. No nos queda más que agradecer a todos su presencia y participación la noche de hoy y también invitarles a que nos sigan en nuestra página web y en redes sociales. Seguiremos aceptando sus sugerencias de los temas que ustedes consideren más interesantes para tratarlos en futuras conferencias. Una excelente noche a todos. Les desea AgroTraining, Capacitación Agropecuaria. Hasta la próxima, amigos.